Hola, hola, hola familia de Nombre del Canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, listos para la explosión musical porque hoy tenemos un vídeo que va a reventar la internet. Si la sangre les hierve con los ritmos latinos, si se dejan llevar por el flow que los hace mover los pies sin control, si vibran con la energía positiva de la buena música y sobre todo, si son incondicionales del dúo musical que está conquistando el mundo. Prepárense porque este es su vídeo. Después de semanas de investigación exhaustiva, de seguir el rastro de pistas escurridizas, de conectar los puntos más diminutos que hemos encontrado desperdigados por aquí y por allá, estamos a punto de develarles el secreto mejor guardado. Los secretos del nuevo e increíble proyecto de En Nombre del Dúo. Sí, lo oyeron a la perfección. Ese dúo que ha convertido nuestras noches en fiestas interminables, que nos ha hecho desafinar a grito pelado en la regadera, que nos ha inspirado a dedicar canciones llenas de sentimiento a ese crush que nos roba el sueño. Está planeando algo monumental, algo que cambiará las reglas del juego. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción y revelemos todos los detalles, permítanme hacerles una petición súper rápida. Si son recién llegados, si es la primera vez que se cruzan con este canal, sean bienvenidos a la familia. Los recibimos con los brazos abiertos y los invitamos a unirse a esta comunidad de amantes de la música. Suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. En este canal compartimos contenido musical de todo tipo, noticias de última hora de sus artistas favoritos, análisis profundos de las canciones que están arrasando en las listas de popularidad, entrevistas exclusivas con las voces que están marcando la pauta en la industria musical y muchísimo, muchísimo más. Así que no lo piensen más, suscríbanse. Es completamente gratis y lo más importante, nos ayudan enormemente a seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad de apasionados por la música. Y si ya son parte de la familia, si son de esos fieles seguidores que siempre están ahí, dándole like a cada vídeo, comentando y compartiendo. Mil gracias, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora sí, sin más rodeos ni preámbulos innecesarios, vamos directo al grano, al corazón de la noticia. Nombre del dúo. Ese dúo que nos tiene completamente hipnotizados con sus hits imparables, ha estado rodeado de un halo de misterio en las últimas semanas. Sus publicaciones en las redes sociales se han vuelto escasas, casi inexistentes. Sus entrevistas, que antes eran frecuentes, ahora son tan esporádicas que parecen una leyenda. Un silencio casi sepulcral. Y por supuesto, este silencio estratégico solo ha servido para alimentar los rumores más descabellados y las especulaciones más extravagantes. ¿Será que se separan y cada uno tomará su propio camino en solitario? ¿Será que están encerrados en el estudio, trabajando incansablemente en un nuevo álbum que superará todas las expectativas? O tal vez estarán tramando algo completamente diferente, algo que nadie se imagina. Pues bien, puedo revelarles con total certeza que no se separan. ¡Uf, qué alivio! Podemos respirar tranquilos. Y aunque sí, efectivamente están trabajando en nueva música, esa no es la historia completa. La verdad es que el nuevo proyecto de En Nombre del Dúo es mucho más ambicioso, mucho más grande, mucho más impactante. Comencemos con las pistas. Retrocedamos unas semanas en el tiempo. Integrante 1 del dúo, ese talento innegable que nos derrite con su voz, subió una foto a su cuenta de Instagram. Una foto que en primera instancia podría parecer inofensiva, pero que al analizarla detenidamente, revelaba un secreto oculto. En la imagen, se le veía radiante en un estudio de grabación. Pero no era un estudio cualquiera, no era el típico estudio con consolas y micrófonos. Era un estudio con una orquesta sinfónica completa. Sí, una orquesta sinfónica majestuosa, con decenas de músicos afinando sus instrumentos. ¿Y qué demonios hacía una orquesta sinfónica en un estudio de grabación con Nombre del Dúo? Esa fue la pregunta que nos hicimos todos los miembros de este canal. Esa fue la chispa que encendió nuestra investigación. Al principio, nuestra hipótesis más lógica fue que quizás estaban grabando una versión sinfónica de alguno de sus éxitos más aclamados. Algo así como un unplugged pero a gran escala, con el poderío de una orquesta completa. La idea sonaba increíblemente bien, ¿verdad? Imaginen escuchar sus canciones más emblemáticas, adornadas con arreglos orquestales que les darían una nueva dimensión, una nueva profundidad.
Pero investigando un poco más, profundizando en la red de información, encontramos otra pista crucial. Integrante 2 del dúo, ese genio creativo que escribe las letras que nos llegan al alma, fue visto saliendo discretamente de las oficinas de una importantísima productora de cine de Hollywood. Y no se trataba de una productora cualquiera, de una de esas productoras que hacen películas de bajo presupuesto. Era una productora especializada en bandas sonoras de películas. Una productora que ha creado la música que acompaña a las películas más taquilleras de los últimos años. ¿Empiezan a atar cabos? ¿Comienzan a ver la imagen completa? Nosotros sí. Y fue en ese preciso instante cuando empezamos a sospechar que el nuevo proyecto de En nombre del dúo no era simplemente un nuevo álbum, sino algo mucho más grandioso, algo que trascendería las fronteras de la música. Una banda sonora original para una película. Una película de Hollywood. ¡Boom! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Les dije que era algo grande, algo que los dejaría sin aliento. Pero la cosa no termina ahí, amigos. Porque según nuestras fuentes confidenciales, la película para la que están creando la banda sonora no es cualquier película, no es una película independiente de bajo presupuesto. Es una superproducción épica, una película de acción y aventura con un elenco de estrellas internacionales, con efectos especiales de última generación y con una historia que los mantendrá al borde de sus asientos. Imagínense la magnitud de esto. Pero, ¿qué tipo de música podemos esperar? ¿Qué clase de sonidos acompañarán a esta aventura cinematográfica? Bueno, basándonos en el estilo musical característico de En nombre del dúo, podemos anticipar una mezcla explosiva de ritmos latinos vibrantes, sonidos urbanos que nos harán bailar sin parar, y melodías épicas que nos transportarán a otro mundo. Imaginen la fuerza de sus letras, la pasión que transmiten en cada verso, la energía de sus beats contagiosos, combinados con la grandiosidad de una orquesta sinfónica que eleva la música a otro nivel. Será una experiencia auditiva absolutamente inolvidable. Además, según los rumores que circulan en la industria, la banda sonora incluirá tanto canciones originales interpretadas por nombre del dúo, como temas instrumentales creados en colaboración con el compositor principal de la película. Esto significa que tendremos una variedad de estilos musicales que satisfarán todos los gustos, desde baladas románticas que nos tocarán el corazón, hasta canciones de fiesta que nos harán mover el esqueleto, pasando por piezas orquestales majestuosas que nos transportarán directamente a los escenarios de la película. Y hablando de escenarios, ¿de qué tratará la película? ¿Cuál es la historia que acompañará la música de En nombre del dúo? Pues bien, la trama gira en torno a un grupo de intrépidos aventureros que se embarcan en una peligrosa búsqueda de un tesoro legendario perdido en las profundidades de la selva amazónica. Imaginen paisajes exóticos e imponentes, persecuciones emocionantes que los harán contener la respiración, efectos especiales impresionantes que desafían la realidad. Y todo ello acompañado por la música de En nombre del dúo, la banda sonora perfecta para esta aventura épica. Seamos honestos, esto suena absolutamente increíble. Es un proyecto ambicioso, audaz, arriesgado, pero que tiene el potencial de catapultar a En nombre del dúo a la fama mundial, a un nivel que nunca antes habían alcanzado. Porque no solo estarán llegando a su público habitual, a sus fans incondicionales, sino que también se darán a conocer a un público completamente nuevo, un público que quizás nunca antes haya tenido la oportunidad de escuchar su música. Ahora bien, la pregunta que todos se están haciendo, ¿cuándo podremos escuchar esta banda sonora? ¿Cuándo podremos ver la película? Pues aún no hay una fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que la película se estrene a finales de este año o a principios del próximo. Así que mantengan los ojos bien abiertos, los oídos bien afinados y estén atentos a todas nuestras actualizaciones. Porque en cuanto tengamos más información, se las haremos saber de inmediato. Y hablando de estar atentos, les recomiendo encarecidamente que sigan de cerca las redes sociales de En nombre del dúo. Ellos suelen dar pistas sutiles, adelantos tentadores sobre sus proyectos, así que estén pendientes de sus publicaciones, de sus historias, de sus tweets. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser una señal, una revelación. Además, les sugiero que estén al tanto de las noticias de la película. En cuanto se publique el tráiler oficial, seguramente incluirá algún fragmento de la banda sonora. Así podremos tener una pequeña probadita de lo que nos espera, una muestra del talento que En nombre del dúo está a punto de desatar. Pero, ¿qué más podemos esperar de este nuevo proyecto?
Pues bien, además de la banda sonora y la película, se rumorea que En Nombre del Dúo está planeando una gira mundial espectacular para presentar su nueva música en vivo. Imaginen verlos en el escenario interpretando las canciones de la película, acompañados por una orquesta sinfónica completa. Sería un espectáculo impresionante, una experiencia inolvidable para todos los amantes de la música. También se dice que están trabajando en un documental exclusivo que mostrará el detrás de cámaras de la creación de la banda sonora. Podremos ver cómo fue el proceso creativo, cómo trabajaron con el compositor de la película, cómo grabaron con la orquesta sinfónica. Será un vistazo fascinante a su mundo, a su pasión, a su dedicación. En definitiva, el nuevo proyecto de En Nombre del Dúo es mucho más que una simple banda sonora. Es una experiencia multimedia completa, un proyecto ambicioso que abarca la música, el cine, los conciertos y los documentales. Es una oportunidad única para que En Nombre del Dúo demuestre su talento, su creatividad y su versatilidad al mundo entero. Y nosotros, como sus fans incondicionales, no podemos estar más emocionados. Estamos ansiosos por escuchar su nueva música, por ver la película, por acompañarlos en su gira mundial. Estamos listos para todo lo que nos tengan preparado, para todas las sorpresas que nos tienen guardadas. Así que ahí lo tienen, familia. El secreto mejor guardado de En Nombre del Dúo ha sido revelado. Están trabajando en la banda sonora original para una película de Hollywood. ¿Qué les parece esta noticia bomba? ¿Están tan emocionados como nosotros? En resumen, hoy descubrimos que En Nombre del Dúo no solo está creando nueva música que nos hará bailar hasta el amanecer, sino que se aventura en el mundo del cine con una banda sonora original para una superproducción de Hollywood. Analizamos las pistas que nos llevaron a esta revelación y especulamos sobre lo que podemos esperar de este ambicioso proyecto, desde una mezcla de ritmos latinos y sinfónicos hasta una posible gira mundial y un documental que nos mostrará el detrás de cámaras. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido, y sobre todo, que les haya emocionado tanto como a nosotros. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final, por dedicar su tiempo y su atención a este canal. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este nuevo proyecto de En Nombre del Dúo? ¿Qué tipo de música creen que crearán? ¿Qué esperan de la película? ¿Qué les gustaría ver en el documental? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos, quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba musical, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudan un montón a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, y estén atentos porque pronto tendremos más noticias de En Nombre del Dúo, y de muchos otros artistas que están haciendo historia en la música. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva la música.